Hola, bienvenidos a mi canal. Para quienes no me conocen, soy la maestra Diana Fernández. Y antes de presentarles el nuevo modelo que vamos a trabajar hoy, quiero explicarles la manera como trabajo aquí, cómo trabajamos en el canal. Para iniciar, para que ustedes empiecen a realizar una prenda, necesitan tomar medidas. En el canal tengo un video donde les muestro cómo tomar medidas. Ya que tengan las medidas de su clienta, van a hacer su básico, ya sea que decidan hacer una blusa, una falda o un vestido. Hacen su básico de la prenda que hayan elegido. En la descripción siempre les voy a dejar el link de los básicos, del básico. Por ejemplo, si van a hacer una blusa, les dejaría el link del básico de blusa. En el canal también tengo los básicos de blusa, de falda, de manga, de vestido de niña, de pantalón, para que partan del básico y después se va a transformar. Se va a transformar al modelo que desean. Yo en cada video los voy a llevar paso a paso transformando. No manejo patrones porque algunas alumnas de aquí del canal me han pedido que les deje el patrón, pero no manejo patrones porque me gusta que hagan su básico, su trazo desde un principio, porque si no, no se lo van a aprender. Así le hago a mis alumnas en la escuela, que luego quieren hacer su básico como con una plantilla y ya nada más calcarlo. Eso no me gusta porque es importante que cada prenda que vayan a realizar hagan un patrón. Así sea para ustedes, hagan su básico. Así sea para ustedes, vuelven a hacer su básico si son prendas diferentes, porque pues así practican más y aprenden más. Esa sería nuestra manera de trabajar aquí. Van a tomar medidas, van a hacer su básico. De acuerdo al básico, a la prenda que vayan a hacer, realizan su básico y después empiezan a transformar. En cada modelo, por eso me gusta llevarlos de la mano para ir transformando, tanto para transformar como para coser. Y así sería nuestra manera de trabajar. Otra cosa, les voy a dar un nuevo correo que creamos ayer para que ahí me manden la prenda que quieren que se les realice, o quieren que realice algún video. En ese correo me lo van a mandar. Igual se los voy a dejar en el link para que ya sea más fácil para ustedes. Quieren un modelo en especial, pues ahí en ese correo me lo van a mandar, ¿sale? Bueno, pues entonces creo que eso sería todo. Ahora sí, vamos a comenzar. Aquí les muestro el modelo que vamos a trabajar hoy. Miren, vamos a trabajar un vestido cruzado, de la parte del busto y corte imperio, con un fajincito que llega hasta la cintura, y esta faldita se las voy a trabajar abriendo godet porque había pensado trabajarla en media campana, pero se me hace que va a tener poquita amplitud, y tampoco semicircular porque no tiene tanta amplitud. Vamos a manejarlo con godet y sirve que les enseño esa técnica porque no la hemos trabajado. Les voy a mostrar cómo hacer este cruzado para que hagan una pinza de camuflaje y no se desboquen y quede bien amoldadito todo esto. También voy a enseñarles a hacer una manguita parecida a la blusa con peplum que tenemos, pero a esta sí le voy a poner su piececito en la parte de abajo. La blusa con peplum no le puse su bies porque era licra y podíamos doblar y coser. En esta sí vamos a poner un biesecito. Ahora les voy a mostrar la tela. Miren, esta sería mi tela. Es una tela muy bonita que es como rayón. Es rayón. Se las puse al revés. Miren, su derecho es este. Es un azul muy bonito, es un rayón bonito que va a tener bonita caída. Para este modelo está perfecto. Ahorita vamos a ver cuánto de tela me voy a llevar. Son 3 metros, pero es mucha tela para este vestidito porque es corto y no se lleva tanta tela. Vamos a ocupar la tela, vamos a ocupar el cierre. Le pongo el cierre invisible. Recuerdan que me gusta ocupar el cierre y caca porque son los mejores. Son no me gusta utilizar los económicos porque se abren. Esta marca me ha funcionado muy bien para en cierre invisible. Este es tricot que le vamos a poner en la vista porque le quiero poner en las vistas. Podría llevar un bies. Podríamos ponerle un bies aquí en todo el ruedo.
o llevaría vistas. Si decido ponerle vista, le pondría tricot a las vistas, pero ahorita que estemos trabajándolo vamos a ver de qué manera me queda mejor, ¿sale? Le vamos a trabajar nada más con este material, y para esta telita me van a manejar aguja del número 11 para su máquina de coser. Ahora sí, esto sería todo mi material. Vámonos a empezar a transformar. Muy bien, pues aquí partimos de un básico. Como les decía, vamos a partir siempre de un básico. Ahorita, como voy a hacer un vestido, voy a partir de un básico de vestido. Aquí tengo mi básico de blusa. Para hacer un básico de vestido, primero van a hacer su básico de blusa, que es este, y luego le van a bajar largo de cadera y largo vestido, ¿sale? A ver, vamos a trabajar primero lo de aquí arriba. Empezamos. Aquí vamos a poner, siempre que van a trazar su básico para este tipo de vestido, como es un vestido cruzado, que mi cruce llega aquí, miren, se dan cuenta que llega aquí mi cruce, no está llegando hasta la separación de busto, es un poquito menos. Mi separación de busto tenemos 9 centímetros, más o menos me está llegando como a 5 centímetros, pero esto ustedes lo deciden si quieren que llegue hasta la separación de busto o aquí un poquito, porque sí está escotadito, ¿se dan cuenta? Vamos a bajarle largo escote y vamos a ver hasta dónde nos manda. Cuando van a hacer este tipo de vestido que son cruzados, no necesitan trazar, dejarme un espacio de este lado para que pueda dar el cruce de este lado, si no, pues hasta ahí tendrán que estarle añadiendo papel. Aquí tienen que medirme su básico, trazar su básico con la medida de largo de busto. Aquí está mi largo de busto, voy a prolongarlo y prolongar aquí nada más sería, porque el cruce sería hasta el largo de busto. Ahora tengo que analizar si este es mi centro de mi vestido y más o menos va a abrir como 6 centímetros. Si aquí tenemos 9, le vamos a dejar 6 aquí, y vamos a calcular más o menos el largo escote que tenemos ahí. Le vamos a dejar, si aquí está mi separación de busto, que es ella lo tiene muy escotado, pero se lo voy a dejar más arriba. Aquí le vamos a dejar 12 centímetros y vamos a trazarlo con curva. Pero antes tengo que quitarle en el hombro. ¿Cuánto le calculamos? 2 centímetros o 3. Vamos a calcularle 3 para que quede escotadito de aquí del hombro. Le vamos a quitar 3. Ustedes también le pueden quitar 2 o 3 centímetros como gusten. Si lo quieren más cerradito, pues le quitan nada más 2. Yo le voy a quitar 3 y vamos a hacerle así. Miren, aquí en la parte de arriba sería con curva, porque aquí esta sería su curva. Le vamos a trazar aquí así, con curva, y en la parte de abajo me voy con recto y ya lo analizo si me gusta. Miren, así me gusta. Ahora vamos a trazarlo bien aquí para que me lo visualicen. Ahí. Y recto aquí. Aquí se recuerdan que solamente saqué 6 centímetros porque mi cruce no está llegando hasta la separación de busto. Nada más saqué 6. Mi separación son 9, yo solo saqué 6. Ahora sí, aquí se le hace una pinza de camuflaje, si no queda bien desbocado. De aquí, de donde bajé mi largo escote, le trazo recto a la separación de busto. Así. Y aquí le quito 3 centímetros de pinza, porque sería mi pinza de camuflaje. Así me voy, miren. Esta se va a doblar, va a desaparecer, y al doblarla me va a moldar bonito aquí en la parte del busto. Aquí sería mi pinza de camuflaje, mi cruce y listo. Ahora nos vamos a ir con la parte de aquí. De aquí, como va a llevar manguita, le voy a dejar su hombro normal. Aquí le voy a poner medio de ancho de pecho, que es lo que me faltó. Ancho de pecho tenemos 17. Aquí le puse la medida de contorno de busto normal, no le saqué nada. Si ustedes quieren que sea su vestidito un poco más flojito, pues le sacan, si no, así me lo dejan. Yo lo voy a dejar así normalito. Le mando así porque lleva manga, no se le sube ni nada. Así, ahí quedaría mi sisa para poner mi manga.
Ahora, si ustedes quisieran que quedara más cubiertito de aquí porque la manguita va a llegar más arriba, pues le suben 1 centímetro y ya le tiran con curva. Le vamos a subir 1 centímetro nada más para que no enseñe tanto la chica. Aquí le vamos a subir 1 y le vamos a tirar con curvo aquí. Así, miren. Entonces quedaría más cubiertito de aquí y ya su manguita quedaría en la parte de acá arriba. Ahora, listo. Vamos a hacerle aquí una pequeña pinza de camuflaje para que no quede desbocado aquí arriba, aquí en la sisa. Si su clienta tiene mucho busto, luego aquí se hace como una bolsita. Quítenle 2 centímetros. Aquí le voy a quitar 1 centímetro nada más, le voy a quitar. Recuerden que siempre se hace esta pinza en el... Vamos a quitarle 1,5. Siempre se hace en en la mera curva. Vamos a quitarle aquí, así, y aquí, una pincita de camuflaje. Recuerden que el camuflaje es que desaparecen, quiere decir que van a desaparecer esta y esta. Ya tenemos la parte de arriba, ya tenemos esto, esto y esto. Ahora sí, nos vamos con la parte de aquí. Vámonos, esta misma medida que tenemos de separación de busto, aquí, son 9, esos mismos 9 me van a bajar aquí. Y nos vamos recto para acá, mira. Nos vamos recto hasta la cinturita. Así. Aquí le voy a sacar 1 centímetro de cada lado. De aquí a aquí, porque quiero que aquí esto quede bien amoldadito. Aquí la cinturita, se dan cuenta que aquí su talle lo tiene bien pegadito. Entonces le sacamos 1 de cada lado. Este va a ser su fajín. Se dan cuenta que esta chica tiene su busto un poquito, su largo busto aquí arriba. Entonces su fajín va a quedar un poquito más ancho. Si ustedes quisieran que su vestidito quedara más corto, que el fajín no fuera tan anchito, pues ya le dejan su faldita hasta acá. Yo se la voy a dejar hasta la cintura y a partir de ahí voy a sacar la falda. A veces hay vestiditos que tienen su fajín, su corte más arriba y a partir de ahí vendría su faldita. Yo se la voy a dejar a la cintura. Y su fajín va a ser de largo busto y hasta el largo de cintura, hasta su largo talle. Ahora, ya que tenemos eso, nos vamos a unir aquí al busto. Se une aquí, a separación de busto. Así y así. Y listo. Ahora sí, esto sería la pieza 1. La parte de arriba sería toda esta. La pieza 1, esta sería la pieza 2. Tenemos delantero, ya hicimos escote, ya hicimos largo busto, que sería se los voy a poner con verde para que lo visualicen. Vamos a ver si hay otro color, otro verde más fuerte para que se vea más. Ahí está. Ahora sí, sería listo. Tenemos mi parte de arriba. Esto sería una pieza, toda esta parte de arriba sería pieza 1, sería trazo delantero, pieza 1, y toda esta sería trazo delantero, pieza 2. Ahorita estamos nada más con la parte de arriba, ahorita nos vamos a ir con la falda. Esto sería doblez de tela, nada más a partir de aquí abajo. Esto no, recuerdan que esto es lo que va a ir cruzadito. Listo, ahora sí nos vamos a ir con la parte de aquí de la faldita. Bueno, ahora nos vamos a ir con la parte de la faldita. Ya que quedó toda la parte de la blusa, nos vamos a transformar la falda. Aquí se dan cuenta que la faldita es con amplitud y recto de aquí del costadito. Vamos a trabajarla con godet. Aquí ya le dejé el largo de vestidito o largo falda, le miden de aquí para acá. Su largo falda le puse 45. Esta lo tiene más corto, pero yo se lo dejé de 45. Aquí son largo cadera 20 y 20. Y aquí es un cuarto de contorno de cadera. No le aumenté nada de centímetros. Le puse su caderita normal, un cuarto de contorno de cadera. Igual aquí le bajé, primero le bajé largo de cadera, largo falda y luego le tracé líneas rectas. Después en esta línea le puse 24.5 que es un cuarto de cadera y aquí volví a medir 24.5 para sacar una línea recta. Ya que tengo aquí todo esto es cuando
voy a trazar recto aquí. Miren, yo lo que hago es esto. Le voy a sacar un poquitito más acá. Así para que sea totalmente recto de la cinturita. Pasa por la cadera y de ahí me voy recto, ¿sale? Así. De aquí para acá. A ver, entonces me voy de la cinturita, paso por la cadera y me voy recto para allá. Eso es lo que me dé. Todo esto lo tienen que visualizar de acuerdo a su clienta, porque ven que no todas las clientas son iguales. Algunas tienen su cinturita más anchita y su cadera más pequeña. Si a ustedes les gusta cómo se ve así, así lo dejan. Yo nada más les doy una base y ustedes de acuerdo a esa base van a ir transformando. A mí me gusta, en este caso me vine así, recto de aquí para acá y aquí, y miren, y así me gusta, porque así lo visualizo en mi, ya me voy, en mi modelo. Ahí quedó así, listo. Ahora me voy a ir con el godet que le voy a abrir aquí. Miren, aquí voy a manejar una técnica diferente. Aquí le voy a poner su pinza de 10 centímetros. Aquí baja esto que mismo de separación de busto baja aquí. Y nos vamos recto aquí. Si son 9 aquí arriba, 9 centímetros bajo aquí, bajé lo que es la pinza de 10 centímetros y lo tiro recto aquí. Así y así. Y me voy recto hasta abajo. 9 y 9. Porque voy a cerrar mi pinza y le voy a abrir aquí esto. Y esto es lo que me va a dar la amplitud de mi faldita. Y voy a ver si me gusta así, así la dejo. Aquí le voy a dejar otro godet. Voy a dividir aquí a la mitad, desde acá. Aquí porque tengo que desaparecer mi pinza. 5. Y aquí 10 y medio. Y tiro recto de aquí a aquí. Miren, así sería. Aquí cerraría y abriría el godet aquí. Y aquí además le voy a abrir otro godet. Ahora, sí, el godet, para las que no saben, el godet es la amplitud que se le da. Esto significa línea de corte. Línea de corte, aquí le corto y es lo que va a abrir y dar amplitud. Eso es un godet. De aquí le volvería, le corto y no voy a dar amplitud en la parte de arriba, solamente voy a dar amplitud en la parte de abajo. Ahorita que estemos ya en la tela, ustedes van a ir viendo cómo se va a trabajar esto. Ahora sí, listo. Aquí ya vamos a dejar costuras. Aquí dejaría, en costados voy a dejar 2 centímetros. En dobladillo voy a dejar 2 centímetros. Por alguna cosa que quiera hacer dobladillo a máquina o el orleado, voy a decidir ahorita qué voy a hacer. Esto sería doblez de tela en la falda. Esto sería línea de corte. Aquí le pondríamos línea de corte. Aquí le pondríamos línea de corte. Aquí serían 2 centímetros. Aquí en sisa 1 centímetro. Aquí 1.5 y aquí 1 en escote. Sería 1 en escote, 1.5 en hombro, 1 en sisa. 2 centímetros aquí en costado. 2 centímetros en costado. Aquí doblez de tela y listo. Ahora sí, vamos a poner costuras para irnos con la espalda. A ver, miren, aquí les muestro, antes de poner costuras, ya les muestro que ya está todo mi tracito. Ya está listo, lo voy a hacer a un lado para ya poner las costuritas y empezamos con la espalda. Aquí tenemos la espalda. Aquí vámonos. Aquí nos vamos con la espalda. Aquí le vamos a meter, miren, aquí igual vamos a tener nuestro básico de blusa de trazo espalda. Aquí lo tengo hasta el largo de talle. Igual le bajé lo mismo que le hice en el delantero, que ahorita les voy a explicar que fue, bueno, de una vez les digo que fue largo de cadera
y luego de aquí le medí su largo faldita, que son 45. Ahora sí, nos empezamos, pero se dan cuenta que no le puse la medida de costado, porque aquí es diferente. Bueno, miren, aquí les voy explicando de una vez. Aquí se mete 1 centímetro, aquí se mete 1 centímetro, de aquí a acá, vamos a meter aquí 1, y lo tiramos recto aquí al cuellito. Así, y vamos a medir 1/4 de contorno de busto. Aquí contorno, ya se dan cuenta que lo voy a medir a partir de aquí. Contorno de busto tengo 23.5, lo vamos a medir aquí. 23.5. Aquí le vamos a meter aquí 3 centímetros, que es lo que le quité al delantero. Aquí le voy a bajar largo escote. Lo quiero escotadito, le vamos a dejar 14 centímetros de escote. Ya ustedes le dan el escote que quieran. Yo aquí le quiero poner un escote en B. Ya ustedes deciden si le quieren poner, o redondito, lo vamos a mandar redondito aquí. Pero primero lo voy a escuadrar, así. Lo voy a escuadrar aquí. Aquí yo le calculo, como me guste, ¿ya? Ustedes van visualizándolo como les gusta. Y ya luego lo doy redondito aquí. Así, miren, así me gusta. Aquí así. Y recto de aquí a aquí. Y ya a partir de aquí vendría mi cierre. Aquí ya está, listo, listo. Ahora sí nos vamos con la manga. Aquí recuerdan que aquí le subí 1 centímetro, pero antes le voy a medir la cintura. A partir de aquí mido la cintura. A partir de aquí vamos a medir contorno de cintura, que son 17. A partir de aquí divido a la mitad, que son 8.5. Y a partir de este le saco los 3 centímetros de pinza. Fue de aquí a aquí 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros. Ahora sí, esos 3 se van a unir con el 1/4 de contorno de busto. Me subo recto y voy a dejar aquí arriba 1 centímetro. Recuerdan que subí 1 centímetro en el delantero para que no quede la manga tan escotada, la parte de aquí abajo. Y aquí me voy a la mitad de mi espaldita. Divido la mitad, 9.5. Aquí ya no le voy a poner ancho pecho, ¿se acuerdan? Aquí se le pondría ancho espalda, pero tiene lo mismo. Tiene lo mismo de medio de ancho hombros y medio de ancho espalda. Entonces me voy con curva hasta aquí. Hasta aquí me voy y ahí quedaría para colocar mi manga. Ahora nos vamos con la pinza. Aquí se le pondría 1 centímetro de cada lado. Así. Y le vamos a medir al delantero cuánto tiene de aquí hacia arriba para poner mi fajín, ¿se acuerdan? Lo mediríamos de aquí hacia arriba. Esa misma medida se va a poner de la cintura hacia arriba en la espalda. Son casi 13 centímetros. Esos casi 13 centímetros le vamos a poner aquí, miren. Así. Y mido aquí. Así. Y ya se traza recto. Es de la cintura para arriba del delantero. Eso mismo se va a pasar acá. Porque vamos a checar que me haya quedado igual. Si no, hay que corregirlo. Si no, al coser, miren, quedó exactamente. Ahí, así quedó. Va a venir mi fajín de la espalda con mi fajín del delantero. Ahora sí, ya que estoy segura, ya continuamos. Esto ya quedó. Nos vamos con la faldita. Vamos a analizar lo de la pinza. Aquí lo de la pinza bajaríamos 4 centímetros. Aquí. Lo mismo que mide aquí son 9.5. Esto se va a subir paralelo hasta que llegue a la línea de sisa. Lo subimos paralelo. Recuerden que mi regla está cuadradita. Así le voy a sacar punta a este. Muy bien, ahora miren, aquí ya tenemos recto aquí
trazamos recto esta, le bajamos 3 centímetros aquí, y aquí es donde tiene que matar mi pinza. De aquí desemboca, aquí el centímetro, aquí lo matamos y aquí lo matamos. Así. Pero se dan cuenta que este pedacito lo tengo que quitar acá, para que no haga esta pinza, que no me gusta que quede esa pincita tan pequeña y nada más sea la pinza de aquí para abajo. Esto se lo tengo que quitar en este lado. Es un poquitito, es menos de medio centímetro. Es como por aquí. Eso se lo voy a matar aquí, miren. Nada más es un pellizquito el que le tengo que quitar. Pero se lo tengo que eliminar, si no cuando cosa, eso me va a estar sobrando acá y voy a estar ahí preocupada. Entonces, aquí ya quedó mi escote de 3 centímetros. Le bajé su escote, bueno, del hombro, bajé su escote aquí en la espalda. Ya está su sisa y su fajín. Ahora sí, nos vamos con la faldita. De aquí igual, va a ser exactamente lo mismo que en el delantero. Aquí le voy a trazar recto para acá, miren. Así, se mata aquí en la caderita, porque esto es importante que lo hagan para que me ajuste bonito en la espalda. A veces tenemos clientas que son un poco más acinturadas y le tienen que hacer otro truco. Aquí, si tienen una cliente que tiene muy metido de aquí de la parte de la cintura, en la parte de la espalda, en el centro, que esté muy acinturada, le meten 2 centímetros y lo tiran recto hasta el cuello y recto igual aquí hasta la caderita. Si es una clienta normalita, pues le meten solamente 1 centímetro. Ahora aquí son 9,5, 9,5, y como son vestiditos así como casualitos, no tienen que estar tan pegaditos, ¿sale? Aquí le vamos a bajar recto hasta el dobladillo. A ver, aquí tenía que bajar recta. Ahí bajo recta. Me voy recto para acá. Porque este va a abrir mi godet, ¿recuerdan? Aquí serían 12 centímetros. Y 12 centímetros. Ahí está, listo, mi pinza, mi primer godet. Esto se iría recto aquí de la cintura a la caderita. Y se va a prolongar recto hasta el largo de mi faldita. Recuerden que aquí se le puso largo de cadera, 1/4 de contorno de cadera, se le bajó largo de falda, igual aquí se le midió 1/4 de contorno de cadera y se trazó recto hacia acá. Esto ya quedó así, listo. Esto es lo que me prolongó. Lo que me dio de amplitud, eso se lo dejé. Me está dando 4 centímetros, eso me gusta. De aquí a aquí voy a dividir a la mitad para sacar el otro godet. Dividimos a la mitad. De aquí sería la mitad también. Y nos vamos recto hasta la cinturita. Porque mi amplitud la quiero desde la cintura. Ahí quedó, listo, listo. Ahora sí, nos vamos con costuras. Esto van a ser 2 centímetros. Esto van a ser 2 en dobladillo, 2 en costaditos, 2 aquí, 2 aquí. Esto es corte, línea de corte, ¿recuerdan? Esto ya desaparece porque yo ya se las quité acá. Esto sería línea de corte, así. Esta se va a doblar porque no la quiero. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo se dobla porque desaparece. Y esto sería línea de corte también. Línea de corte. Esto línea de corte. Ahorita voy a enseñarles cómo se desaparece la pinza. Aquí serían 2, aquí 1, 1.5 en hombro, 1 en escote, 1 y 2 aquí, ¿sale? Creo que eso ya sería todo. Pongo costuras y les muestro los dos trazos juntos. Listo, a ver, aquí ya tenemos costuras en todo, miren, ya le puse costuras. Vamos a trabajar primero el delantero. Aquí ya tengo costuras, miren, se los puse en rojo para que se visualice. Tengo costuritas y en todo, hasta la faldita. Ahora le vamos a quitar aquí la falda. Ven que es línea de corte. Vamos a quitársela para empezar a trabajar primero la parte de arriba.
Ahí está, le quito la faldita y la dejamos por aquí. Ahora vamos a separar aquí el fajín, lo separamos, pero antes vamos a trabajarlo de aquí, miren, aquí le trabajamos así y lo voy a cerrar, aquí lo voy a cerrar así, porque no la quiero, y vamos a quitar aquí el fajín de una vez, para que no me esté molestando. Voy a cerrarlo voy a quitarlo hasta aquí y voy a cortar aquí. Estas desaparecen porque es donde va a llevar el recogidito en la parte de abajo del busto. Se dan cuenta que aquí en la parte de abajo del busto tenemos recogido aquí, miren. Esto es lo que me va a dar la amplitud aquí en el bajo del busto. Ahora aquí lo voy a pegar. Aquí esto lo voy a pegar porque es la pinza de camuflaje y tengo que corregir esto. Voy a buscar el resistor. Miren, aquí ya le pegamos, así. Y ya queda aquí cerradito. Es lo que me va a moldar aquí en el busto. Vamos a hacerle con curva porque ya se ve feo esto así. Tenemos que suavizarlo para que se vea aquí bonito. Ya sé que lo hagan con esa. Siempre tienen que ver con qué regla se van a acomodar mejor, si con esa o con esta. Si quieren que se vea más cerradito, pues ya lo dejan con esta, con la que trabajamos desde un principio, ¿se acuerdan? Que no vaya a quedarles muy escotado, le vamos a dejar esta. Vamos a trabajarlo con este color. Voy a poner con rojo, ¿sale? Así, ya se la modifiqué y a partir de ahí le voy a dejar el centímetro de costura. A partir de este le dejo el centímetro, se lo voy a poner con azul porque así no se me puede perder. Aquí le dejamos un centímetro a partir de este que ya le corregí, ¿eh? Así. Y ya el bueno va a ser el azul. Es por donde voy a cortarle. Ándele, así me gusta. Ya le recorto aquí. Me quedó listo. Ya quedó mi escote cerradito. Ahora nos vamos con la parte de la sisa y de acá. Miren, aquí ya tendría que cerrar esta pinza porque esta pinza no la quiero, ¿recuerdan? Siempre se debe de cerrar esta pinza así. Ya que la tengo así, es cuando voy a igual a modificar la parte de aquí. Vamos a hacerlo aquí con azul también. Le hago con curva el costadito, ¿les parece? De la cinturita hasta acá arriba, porque ya todo eso sería mi costado. Así. Así. Ya que quedó así, aquí le voy a pegar de una vez para que ya no se me esté despegando esto. Cerramos aquí y ya le vamos a dejar 2 centímetros de costura. Aquí le voy a hacer con azul para que sepa que el azul es la buena. Listo, ahí quedó. Y aquí igual le recorto porque sé que esto es el bueno, ¿verdad? Listo, ahí quedó, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con este cortecito, que sería esta pincita de camuflaje. Recuerden que si tiene más busto su clienta le quitan 2 centímetros, 2,5 o 3 centímetros. Yo nada más le estoy quitando 1,5. Al doblar, ven que se desfasa esto, le vamos a corregir también. Todo esto que estamos haciendo es para que quede bonito su vestidito y quede bien amoldadito. Aquí ya el azul es el bueno y le voy a dejar 1 centímetro de costura. Aquí le dejo 1 centímetro. Así.
Ahora sí, le vamos a cortar aquí. Ya sobre mi costura. Listo, ahora sí, bien pegadito. Si tienen Durex, le ponen Durex. Ahorita yo a la mano no tengo Durex, por eso le estoy poniendo. Resistol es más práctico con el Durex. Ahí quedó, ahora sí, listo, cerrada, cerrada, cerrada. Ya vamos a cortar aquí el hombro y cortamos este. Se dan cuenta que ya, ahora sí, como ya corregí costados, ya puedo abrir esto. Este sería mi pieza 1, miren qué chulada. Esto cuando le haga el recogido, la punta de 4 y le haga recogido, ya va a quedar la forma de mi busto, miren. Esto quedaría así, bien bonito. Ya quedaría moldadito aquí y moldadita la sisa. Esto ya quedó. Ahora esta es la pieza, la que va a ir doblez de tela. Aquí le voy a cortar, porque esto no sirve. Y esto se va a doblar. La pinza no la quiero, ¿recuerdan? Esta no la quiero, quiero que mi fajín quede parejito. Es entonces que le hago así o le hago así, miren que es más exacto cuando le cortamos aquí y lo pegamos aquí encima. Aquí. Y ya lo pegamos aquí. Y este sería mi fajín delantero. Ahí quedaría listo. Ya al cerrar esto ya va a quedar muy bien, pero va a quedar desde aquí, ¿verdad? Porque esto va a ir cruzadito. Listo, tengo mi delantero de la parte de arriba. Y nos vamos con la faldita. Miren, esta es mi falda. Se va a recortar aquí. Se va a recortar de aquí. Así, aquí, porque es doblez de tela. Recuerdan que aquí va el ras. Hoy estoy trabajando con papel revolución porque papel micro no tengo. Entonces, por eso estoy trabajando con papel revolución. Pero esto aquí no importa porque no tengo mucho que calcar. Y se puede trabajar también perfecto con el revolución. Aquí recortamos. Y listo. Ahora sí, tenemos aquí, miren, aquí vamos a cortar el primer gode. Voy a cortar aquí la pinza porque no la quiero. Va a desaparecer misteriosamente y la voy a cerrar aquí y va a dar amplitud aquí. ¿Se dan cuenta? Esta es otra forma de dar amplitud y de desaparecer pinza. Así. Y ahí quedaría. Y ya me va a dar amplitud aquí, pero yo quiero más amplitud porque mi faldita me está pidiendo, mi modelo me está pidiendo más amplitud. Entonces le abro otro gode ahí junto. Y es este. Así. Y este es el que me va a dar más amplitud, miren. Aquí le voy a dar. Ya voy a decidir en la tela cuánto es lo que quiero. Si le doy lo mismo de aquí o le doy un poquito más allá. Y ahí daría mi amplitud. Aquí le voy a poner delantero porque no le puse. Trazo delantero, pieza 1 por si se me separan de aquí, ya después no voy a saber de qué es esto, si es delantero o espalda. Entonces le voy a poner trazo delantero, pieza 2. 1 y 2. Y listo, cliente. Ahora sí tenemos el delantero aquí. Ya está listo para cortarlo. Aquí cuando lo corte le voy a dejar arriba 1.5 de costura. Y aquí le dejaría 1.5. Recuerden que cuando son cortes dejamos de costura 1.5 y 1.5. Y aquí sería 1.5. Y listo. Esto ya está listo. Nos vamos con la espalda. Aquí ya tenemos la espalda. Igual aquí sería trazo espalda, pieza 1. Aquí sería trazo espalda, pieza 2. Y trazo espalda. Le vamos a poner pieza 3 y trazo espalda, pieza 4, ¿verdad? Aquí sería.
Listo, aquí ya tenemos todas las costuritas y miren, si se dan cuenta ya lo recorté en todo el ruedo, como ya le había dejado costuras, pero quiero que analicen aquí cómo le hice en este ladito. Miren, los 2 centímetros los saqué de aquí hacia acá en la parte de aquí abajo, de aquí del fajín le saqué 2 de aquí para acá y en la parte de mi pieza 1 le saqué de aquí. ¿Por qué? Porque esto que le metí ya no sirve. Recuerdan que esto lo quité porque desapareció esto, se lo quité aquí y a partir de donde metí es donde le puse los 2, por eso se ve aquí desfasadito. Bueno, ya que quedó eso claro, nos vamos a recortar. Esto ya va a ser una pieza, que es el fajín, la parte de arriba. Ya esto ya quedaría así, listo, ya está recortadito todo el contorno. Este fajín vamos a recortarlo aquí. Así, y esto se va a doblar. Bueno, vamos a pegarlo. Si quieren no quiero coser la pinza, la voy a pegar para que quede el fajín completo. Miren, esto lo voy a pegar así, a que quede mi fajín completo. Así queda. Aquí lo voy a pegar con resistol igual. Así. Bien acomodadito, si no al rato les está sobrando y no sabemos ni de dónde. Ahí está, ahí está. Listo. Este ya está también. Y nos vamos con la faldita. Aquí ya de una vez les voy a decir que se deja 1.5, 1.5, 1.5 aquí en cortes y aquí abajo 1.5. Esto sería, y nos vamos con esto. Aquí le vamos a cortar. Y la pinza se va a doblar, ¿recuerdan? Aquí se va a doblar así, porque desaparece también misteriosamente. Esto desaparece. Bien alineadito de arriba, que no me vaya a quedar esto desfasadito. Miren, ahí estaba quedando desfasado, entonces lo voy a bajar. Así, listo. Ahí quedó. Es lo que me va a dar amplitud a mi faldita. Y aquí le cortaríamos. Así, y ya quedaría, miren, ahí quedaría para mi amplitud. Listo, ahora sí ya estamos listos para irnos a la tela. Voy a desocupar aquí, voy a darle una planchada a la tela, porque cuando es tela como este tipo que se arruga, le tengo que planchar primero mi tela para después colocarla y ya empezar a cortar. Entonces regreso. Esta tela tiene unos 50 de ancho y se me hace que me va a alcanzar con 2 metros, porque miren, hasta aquí me da 1.20, pero me falta cortar la manga y los bieses. Entonces se me hace que vamos a ocupar 2 metros para este vestido. Entonces 2 metros para este y listo. Miren, les explico. Aquí puse todo mi delantero. Este delantero va con doblez de tela. Aquí le presenté a como pedía y le abrí 12 centímetros para mi amplitud, porque así me gustó la amplitud que va a tener. Aquí le dejé 1.5 y listo, ahí quedó. Aquí si de casualidad me queda un poco picudita, cuando un acostado con el costado de la espalda le voy a redondear, que ya cuando estemos cosiendo les voy a explicar. Aquí dejé doblez de tela mi delantero, igual su fajín, 1.5 aquí abajo, 1.5 va a llevar aquí arriba. Aquí coloqué mi delanterito, que es este. Se dan cuenta que lo puse recto de aquí para que no quedara el sesgo en la parte de aquí, que quede recto, y ya esto que también quedaría bonito ahí.
Listo, listo. Esto ya está. Ahora aquí la espalda. Ya también ya la tenemos lista. Aquí lo escuadré. Miren, aquí me gusta escuadrarlo así. Así escuadrado con el orillo para que quede bien derechito mi espalda. Ya le dejé aquí 1.5 y todo lo demás ya va a ir al ras. Este va en, aquí va en donde va el orillo porque es el cierre. Aquí entraría el cierre. 1.5 y listo. Aquí tenía 1.5 y 1.5 y ahora sí estamos completos estamos listos para cortar. Aquí lo que quiero que vean es que aquí este piquito debe de quedar bonito ahí, miren. Aquí este piquito se viene así, no me lo van a bajar recto hacia acá, sino que se va así a la forma que lleva esta curva del escote y así quedaría. Listo, ahora sí me voy a ir a cortar. Ya que tenga cortadas todas las piezas, ya les digo lo que continuamos. Miren, quiero que vean aquí cómo le puse la curva. Aquí le dejé 1,5 y ya le puse curvita aquí. Pueden ir midiendo también lo mismo que mide aquí, como cuando hacemos una faldita semicircular, porque aquí mide 7. Si quieren medir 7, 7, 7 y después dejar el 1,5, pues lo hacen, si no nada más la curva. Aquí quiero que vean cómo le corto la falda. Miren, aquí nada más me voy a ir así al ojo. Si ustedes quieren marcarla, le marcan, pero yo me voy a ir al ojo, aquí, y me voy así. Ya les digo que el piquito de aquí se lo voy a volar. Si es que me queda muy picuda del costado, pues ya junto con este le recorto para que quede bonito. Ahora sí, eso es lo que quería que vieran y listo, me voy a seguir cortando. A ver, algo que es importante que les diga: cuando están colocando cuando vayan a empezar a colocar sus piezas, tienen que checar si la tela tiene trama. Ven que esta tela no tiene trama porque todos los cuadritos son iguales. No todos van para arriba ni todos van para abajo. Si todos mis florecitas hubieran sido todas para abajo, tenía que poner todos mis trazos hacia abajo. No podía poner unos para arriba y unos para abajo como aquí tengo, sino que tendrían que colocarlos para abajo, si no, a rato les queda todo feo el vestido. No hubo problema porque no tiene trama, ¿sale? Entonces eso era todo. Aquí ya tenemos todo cortado. Miren, vamos a empezar, les voy a empezar a decir lo que seguimos. Aquí ya empezaríamos con la confección. Miren, vamos a empezar con el delanterito, que es este le vamos a dar piquetito aquí. Recuerdan que siempre me gusta dar piquetitos para que sepa cuál es el centro. Daría piquetes. Ya no le pondría una X al revés porque se ve clarito cuál es el revés de la tela. Miren, aquí se ve cuál es el derecho y cuál es el revés. Este sería mi delanterito, nada más para que no me vaya a perder. Le voy a dejar aquí su molde, nada más le dejo un alfiler. Y aquí le daría un piquete 2 centímetros antes aquí. Le daría un piquetito 2 centímetros. Recuerden que la cinta mide 2 centímetros, le doy un piquetito aquí, 2 centímetros allá y 2 centímetros acá, así. Porque le voy a pasar puntada 4 de aquí acá para recoger y darle forma al busto. Le doy de aquí, de donde está mi corte hacia acá, 2 centímetros, de aquí para allá 2 centímetros y le doy la puntada de embebido para que me coincida con este. Ahora, ya que tengo eso, le quito el alfiler y ya quedaría esta pieza. Esta no se le va a marcar nada más que eso. Igual no se le marcaría al revés porque ya tenemos visualizado esto así. Listo. Esta es mi espalda. Esta sí le tendría que dar piquete aquí para que sepa que este es donde va a ir el cierre. Le doy piquete donde va el cierre, una muesquita, ahí está, y le doy una muesca en la parte de arriba. También a mi fajín se lo voy a dar del delantero, no sea que me vaya a perder. Miren, en la parte de arriba, aquí se ve clarito cuál es el costado. Se dan cuenta porque está acinturada la chica. Si no se viera, le van a poner, pero para no perdernos le vamos a dejar una mosquita también en la parte de arriba, así. Y ya sé que va a ser mi parte de arriba
mi costadito y listo. Le vamos a, aquí lo dejamos así. Listo, ese ya, este es mi delantero. Le voy a dar solamente un corte aquí en la parte del centro y listo, nada más. Le quito alfileres y ya no se le marcaría nada. Este es mi espalda. Este sí le voy a dar un corte aquí para que sepa que este es mi espalda donde voy a poner el cierre, porque luego me puedo confundir con mi costado por alguna cosa que me confunda. Le dejo ahí, aquí ya nada y listo. A este le quitaría el molde y a este es mi espalda. Tampoco le marcaría nada porque se ve clarito cuál es el centro donde va el cierre, cuál es escote y cuál es sisa. Pero si ustedes creen que se van a confundir, entonces le dan un piquete aquí, una mosquita aquí donde va a ir lo del cierrecito, ¿sale? Listo, ahora sí vamos a quitar todos los alfileres y ya les digo cómo voy a empezar a coser. Aquí miren, quiero mostrarles con su tracito para que vean cómo lo voy a coser. Aquí tengo la pieza 1, pieza 2 y pieza 3, ya se los quito así. Y es cuando van a empezar a coserme aquí. Se dan cuenta que aquí todavía no remallo nada, ¿verdad? Van a empezar a coser con este. Agarro solamente las piezas de arriba y le voy a colocar aquí. Recuerden que no me gusta que sobre ni de allá ni de acá. Entonces me voy todo esto así y lo presento acá. Así lo presento. Que quede bien bonito esto. Miren qué chulada. Ahí coincidió perfecto. Que queden alineadas mis telas de acá arriba, que no se quede una abajo y otra arriba. Así. Y así. Aquí quedó este. Y luego lo volteo. Porque esta es la que va con este, miren. Este va con este. Siempre me gusta coser así para no confundirme. Si no, al rato ya estoy que no sé ni qué pieza va con qué pieza. Así y aquí. Así. Le voy a poner uno en el centro para irme con lo de arriba. Ya cuando vaya a la máquina ya lo alineo bonito, ¿sale? Ustedes le ponen los alfileres acostaditos o paraditos como gusten. Aquí quedó, ya vieron que ya no hubo pierde porque ya sé que este es mi costado. Aquí así. Pero por alguna cosa siempre es importante poner piquetitos, que si alguna cosa se les olvidó colocar así las piezas, pues ya saben que los piquetes, las muescas les van a decir cuál es su cierre y su parte de arriba. Así, aquí lo presento así. Y aquí presento este así también. Así. Ahí quedó, miren. Voy a mostrarles una nada más. Ahí quedaría, miren qué chulada. Esta sería mi espalda. A veces cuando hacen este tipo de vestiditos les meten aquí un ribetito para que se vea la diferencia. El modelito parece que tiene algo aquí. Tiene como un galón aquí, pero pues no se lo voy a poner. Ya ustedes si gustan se lo pondrían, o orejita de ratón. Ya para que sea más rápido así se los voy a armar. Aquí sería coser y coser y remallar. Aquí lo voy a remallar junto y remallar junto. Esto sería así y esto también sería coserlo y remallar junto. Y nos vamos con el delanterito. Aquí miren, este lo voy a abrir porque este es doblez de tela, ¿verdad? Lo voy a abrir así, lo voy a abrir así y lo voy a presentar frente a frente así. Y voy a buscar mis piquetitos que di en el centro de mi delantero y en el centro de mi falda y lo voy a ir así. Me voy hasta acá, hasta el costadito, prendo centro, me voy al costado y y ya es cuando reparto aquí en medio. Igual voy a coser esto, voy a remallarlo junto, voy a plancharlo. Se me hace que lo voy a planchar hacia arriba, hacia abajo los dos los voy a planchar.
hacia abajo para ya poder la parte de arriba, pero la parte de arriba le tengo que echar primero el embebido. A ver, ahorita les digo, así quedaría esto, se los quiero enseñar. Ahí quedaría, y miren, aquí quedaría. Esta sería mi falda, miren qué chulada, quedó bien bonita. Me gustó la amplitud de la falda, ¿se dan cuenta? Así quedaría y listo. Este quedaría mi corte. Le voy a coser y remallar junto. Coso, remallo junto de lo que les dije de mis espalditas. Aquí. Coso, remallo junto y los voy a planchar hacia abajo. Estos hacia abajo, igual ese hacia abajo. Y este le voy a pasar su puntada 4 aquí. Recuerden que es la puntada más larga de mi máquina. Con el hilo, le dejo hilo largo, le paso la puntada 4 sin rematar al principio ni al final. Se lo paso 2 veces. ¿Sí? Hago esto de tarea y hasta aquí llegaríamos con este video para en el siguiente continuar con la confección. ¿Sale? Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en el siguiente.